¿Te has preguntado alguna vez cómo un simple gesto puede cambiar el destino de dos vidas? En el corazón de la Ciudad de México, un niño invisible se atrevió a entrar a un lugar donde no era bienvenido y sin querer dio paso a un hombre destrozado que se salvó. Esta no es solo una historia de bicicletas y motores, sino de reconocimiento, dignidad y una familia improbable que nació donde solo había frialdad. Hoy descubrirás cómo un niño rechazado se volvió indispensable y cómo la esperanza puede renacer en los rincones más inesperados. Así que dale a me gusta, suscríbete al canal y comenta desde dónde lo ves, porque esta historia te conmoverá. Esa mañana en Ciudad de México, el taller abrió con luces frías que iluminaban el aluminio de los autos importados y el piso de epoxi recién lavado. El olor a solvente se mezclaba con el café rancio, y las risas de fondo tenían ese tono de quien se cree superior a todo. Rogelio Silva pasó su placa por el torniquete como pidiendo permiso para existir y fue directo a la plataforma 3, donde un sedán plateado esperaba un diagnóstico que nadie había completado en días. Exconductor, de manos seguras y mirada cansada, escondía su viejo dolor como quien guarda una herramienta rara en el fondo de un armario. Podía oír el motor por su timbre, casi como quien reconoce la voz de un familiar. Nadie allí le preguntó nada sobre su vida, solo preguntaron si el auto saldría antes de la comida. Don Ernesto caminaba con hojas de cálculo impresas y la prisa de quien mide a la gente por factura. Era un lugar caro y refinado, pero carecía de ambiente humano. Y fue en este escenario que comenzó la Nochevieja, sin previo aviso ni música dramática. Juanito llegó antes de las 10, empujando una bici con la cadena rota y una rueda trasera medio pinchada, su camiseta holgada manchada de grasa y su mirada atenta, sin complejos por existir. Llegó como siempre, ofreciendo lavar herramientas a cambio de comida, sin dramas, sin palabras. Mariana, de recepción, asintió y envió un sencillo sándwich a la cocina improvisada, donde quedaban migajas del turno anterior. Antes de morderlo, el chico cerró la bici, giró la rueda, cambió la cadena con precisión y probó la rotación como si afinara un instrumento. Rogelio observaba desde lejos, fingiendo que solo estaba comprobando el par de apriete de una tuerca, pero mentalmente registró la serenidad del gesto. En la pared del pasillo, sus dibujos aún colgaban. Coches de carreras pintados con tiza, la firma Juanito torcida y firme. Afuera el tráfico rugía. Adentro, el motor del sedán fallaba a bajas revoluciones y nadie estaba finalizando el diagnóstico. Y el niño, hambriento, ya escuchaba aquel motor como si escuchara a gente hablando en voz baja detrás de la puerta. Rogelio había visto pasar niños a menudo por el taller, pero había algo diferente en ese chico. No era solo su insistencia en volver cada día, era la forma en que miraba las máquinas, como si no solo viera metal y tornillos, sino algo vivo. El sonido del sedán en la cabina pareció molestar a Juanito más que a los ingenieros que ya se habían dado por vencidos. Se acercó lentamente, con las manos aún marcadas por la grasa de la bicicleta, y señaló el escape sin decir nada. Fue un gesto casi imperceptible, pero llamó la atención de Rogelio. Los demás rieron, como siempre, divertidos por la osadía de un niño travieso que quería opinar sobre autos de lujo. Pero Rogelio no rió. Sintió una opresión en el pecho, como si acabara de ver una versión más pequeña y hambrienta de sí mismo, muchos años atrás, cuando él también fue ignorado por los hombres que se creían dueños del conocimiento. Mariana notó el ambiente y silenciosamente colocó una botella de agua junto al niño. Era de las pocas personas presentes que no veía a Juanito como una molestia. El niño bebió rápidamente, se limpió la boca con la manga y volvió a observar el motor, escuchando cada crujido del metal recalentado. Don Ernesto, al notar la escena,
torció la boca con desagrado, murmurando que ese no era lugar para un mendigo. Pero antes de que pudiera ordenarle a alguien que lo echara, Rogelio intervino, haciéndole señas a Juanito con un simple gesto. Lo sentó a su lado y le pidió que girara la llave mientras observaba. El niño obedeció sin dudar, y en ese instante, entre el rugido irregular y el tenue humo que escapaba, Rogelio tuvo la certeza de que este niño poseía un talento que no se podía enseñar en ningún curso. Era instinto, era talento puro. Y fue la primera vez en mucho tiempo que Rogelio sintió una chispa de esperanza encenderse en las profundidades del frío taller. El resto del equipo no se lo tomó en serio. Algunos empleados hacían bromas groseras, como si fuera absurdo prestarle atención a un chico al que apenas le quedaban zapatos de una pieza. Pero Rogelio ignoró el ruido a su alrededor. Le pidió a Juanito que repitiera el gesto, que volviera a escuchar el motor, y observó cómo el chico cerraba los ojos un instante, como si intentara memorizar ese sonido. Era exactamente lo que hacía Rogelio en sus tiempos de piloto, cuando necesitaba detectar cualquier fallo antes de que se convirtiera en un desastre a toda velocidad. El parecido no pasó desapercibido, y en su interior sintió una mezcla de dolor y orgullo al recordar quién había sido y cómo había caído tan bajo. Don Ernesto, al darse cuenta de la insistencia de Rogelio en prestarle atención, le dirigió una mirada gélida que decía sin palabras: «No olvides quién te paga el sueldo». Rogelio conocía el riesgo, pero no apartó la vista del chico. En la cocina improvisada del taller, donde algunos se turnaban para calentar comida en un viejo microondas, Mariana colocó un plato sencillo frente a Juanito: arroz, huevo y 2 tortillas. Él le dio las gracias en voz baja, pero el detalle que le llamó la atención fue otro. Antes de tocar el plato, sacó un trozo de cartón de su mochila rota y empezó a dibujar un motor con un lápiz corto, dibujando con una precisión impresionante. Líneas firmes, engranajes en su lugar, como si hubiera estudiado cada pieza en libros que nunca tuvo. Rogelio entró y vio el dibujo antes de ver el plato, y esa visión se le quedó grabada en la mente. El niño solo empezó a comer después de terminar el boceto, como si necesitara primero registrar lo que le quemaba por dentro. Y fue en ese momento que Rogelio lo supo con certeza. No era solo hambre de comida lo que llevaba a Juanito allí, era hambre de pertenencia, de reconocimiento, de ser visto. Tras el almuerzo improvisado, Juanito no se fue. Siguió merodeando discretamente, ofreciéndose a limpiar las llaves inglesas y alinear las herramientas que los mecánicos dejaban tiradas. Nadie le prestó mucha atención, pero Rogelio observaba cada detalle. El chico tenía una disciplina casi natural, alineando con cuidado cada pieza, como si ese orden invisible fuera su forma de agradecerles la comida. Los demás se burlaron, diciendo que solo quería un lugar donde dormir, pero Rogelio reconoció algo más. Este comportamiento era el de alguien que quería quedarse, que quería ser aceptado, que buscaba un espacio donde demostrar que no era un niño perdido más en las calles. Cuando una cadena de bicicleta aparecía olvidada en un rincón, la recogía y la arreglaba en segundos, como si fuera un truco ensayado. El sonido del clic final de la cadena al encajar fue como un chasquido en el interior de Rogelio, recordándole el día en que su propio padre le dio una llave inglesa por primera vez. Mariana, que observaba desde lejos, no pudo evitar sonreír. Había ternura en aquel niño que, a pesar de su ropa rota, transmitía dignidad en cada gesto. Rogelio quiso preguntarle de dónde venía, quién le había enseñado tanto, pero se contuvo. Sabía que preguntas como esa podían abrir heridas. En cambio, le tendió un paño para que se limpiara las manos. Juanito lo aceptó con silenciosa gratitud y lo miró con una sonrisa tímida, de esas que no necesitan palabras para decir gracias. Fue en ese momento que algo se rompió en el interior de Rogelio.
No era solo lástima o solidaridad, era reconocimiento. Vio ante sí un reflejo distorsionado de su propia infancia, pero también una oportunidad para evitar repetir el abandono que había sufrido. Mientras el bullicio del taller continuaba, entre los bocinazos y las órdenes cortantes de don Ernesto, en ese pequeño gesto nació una conexión que nadie a su alrededor pareció notar, pero que lo cambiaría todo a partir de ese momento. Durante los días siguientes, Juanito empezó a llegar cada vez más temprano. No llamaba a la puerta, simplemente aparecía con su bicicleta a su lado y se ofrecía a hacer pequeñas tareas. La rutina se convirtió casi en un ritual. Primero organizaba las herramientas, luego ayudaba a recoger las piezas desperdigadas y finalmente se sentaba en un rincón con una tiza de color a dibujar en las paredes desconchadas del taller. Eran coches de carreras, camiones, motos, todos con detalles técnicos que llamaban la atención de cualquiera que se detuviera a mirarlos. Algunos empleados se quejaban, diciendo que estaba sucio. Otros se reían, calificando los dibujos de tonterías infantiles. Pero Rogelio veía más allá. Veía un cerebro trabajando en silencio, absorbiendo todo lo que le rodeaba, capturando no solo imágenes, sino posibilidades. Esos garabatos eran la forma en que el chico transformaba un espacio hostil en algo que podía llamar suyo. Don Ernesto, sin embargo, no ocultó su incomodidad. Para él, Juanito era una amenaza para la imagen de sofisticación que quería mantener entre sus clientes adinerados. Un niño de la calle dentro de un garaje donde se aparcaban coches de $1 millón parecía, a sus ojos fríos, una mancha de pobreza que necesitaba ser borrada. Una tarde, llamó a Rogelio a su oficina y fue directo. Quería que el chico se fuera de allí. Le dijo que esto no era una guardería y que no permitiría que un sucio mendigo circulara entre clientes de 1200 alto nivel. Rogelio escuchó en silencio, con la mandíbula apretada, pero por dentro algo ardía. Recordaba cada vez que había sido humillado, desechado como un trozo de chatarra. Ahora veía cómo la historia se repetía ante un niño sin nadie que lo defendiera. Esa noche, Rogelio apenas durmió, dividido entre proteger al niño y conservar el trabajo que le permitía sobrevivir. A la mañana siguiente, Rogelio entró al taller con un peso distinto en el pecho. La mirada de don Ernesto aún estaba fresca, en su memoria, como una sentencia que podía caer en cualquier momento. Pero cuando vio a Juanito ya sentado en el suelo, ordenando los tornillos por tamaño y tipo, ese peso se mezcló con algo más fuerte, una especie de silenciosa terquedad. El chico no parecía sospechar nada, simplemente cumplía su ritual con naturalidad, como si ya fuera parte del equipo. Mariana pasó con 2 cafés, le puso uno en la mano a Rogelio y le guiñó un ojo, como para decir sin palabras que comprendía la importancia de su vínculo. El ambiente, sin embargo, seguía siendo frío. Mecánicos risueños, clientes apurados y la sensación de que cualquier gesto fuera de protocolo sería usado en su contra. A media mañana apareció el padre de un cliente importante, con corbata, exigiendo ser atendido antes que todos, porque tenía compromisos. Mientras hablaba en voz alta, vio a Juanito en un rincón y frunció el ceño. ¿Y este chico qué hace aquí?, preguntó con desdén. Rogelio sintió que se le subía la sangre a la cabeza, pero intentó controlarse. Explicó que el chico solo ayudaba con tareas pequeñas. El hombre rió con desprecio y dijo: «No quiero que mi hijo se mezcle con esa clase de gente». Las palabras impactaron con fuerza, como un puñetazo invisible. Juanito bajó la cabeza, fingiendo no oír, pero sus dedos grasientos aferraron la cadena que sostenía con fuerza. Rogelio notó el impacto en su expresión, esa mezcla de vergüenza y rabia que él mismo conocía bien. Fue en ese instante que tomó la decisión. No dejaría que el chico pasara solo por la misma humillación que había destrozado su juventud.
El ambiente se tensó tras el incidente con el cliente. Algunos empleados guardaron silencio, otros coincidieron en que don Ernesto tenía razón al mantener la imagen del taller. Otros simplemente se encogieron de hombros como si no quisieran involucrarse. Juanito, por su parte, actuó como si nada hubiera pasado, pero Rogelio notó que su energía era diferente. Ya no dibujaba con el mismo entusiasmo y sus ojos se fijaban más en el suelo que en las máquinas. Durante el almuerzo improvisado, apenas tocó el plato, masticando despacio, en silencio. Rogelio reconoció ese silencio. No era timidez, era el silencio de quien se traga el dolor para no hacer reír a los demás. Mariana intentó animarlo con una anécdota banal de la recepción, pero su sonrisa duró poco y desapareció enseguida. Sin embargo, el cambio más impactante llegó horas después, cuando un mecánico de taller diagnosticó mal un coche de lujo. El motor seguía fallando, incluso después de varios intentos, y la frustración empezó a crecer. Juanito, que había estado observando desde lejos, se levantó lentamente y señaló una válvula olvidada. Nadie le prestó atención hasta que Rogelio decidió probarla. Y para sorpresa de todos, el problema estaba exactamente donde el chico había indicado. El mecánico se quedó sin palabras y don Ernesto, al enterarse, disimuló su enfado con un comentario frío. Solo había sido suerte. Pero Rogelio sabía que no era suerte. Vio que los ojos del chico se iluminaban por un instante como si hubiera recuperado la confianza que había perdido antes. Fue en ese momento que se dio cuenta. Juanito no necesitaba defenderse, necesitaba espacio para mostrar lo que llevaba dentro. Esa pequeña victoria diagnóstica encendió algo en Rogelio. Por primera vez en años sintió orgullo por el taller, no por sí mismo, sino por alguien a quien el mundo insistía en borrar, mientras algunos colegas aún se burlaban, calificando el éxito de suposición infantil. Rogelio observaba a Juanito con silenciosa admiración. El tímido chico se retiró a un rincón como si no hubiera hecho nada malo, pero en su interior albergaba una chispa de esperanza. Rogelio se acercó, le puso una mano pesada en el hombro y simplemente murmuró: «Bien hecho, hecho». No necesitó decir nada más. Juanito levantó la vista y esa tímida sonrisa reapareció, pequeña pero genuina, y en ese momento Rogelio supo que no podía dejarlo ir. El taller podía ser frío, pero allí nació un espacio de humanidad que ni siquiera don Ernesto pudo sofocar. Esa noche, al vaciarse el taller, Rogelio se quedó más tiempo de lo habitual. Él y Juanito trabajaron juntos en una bicicleta vieja que el chico había traído, con las llantas gastadas y los frenos casi sueltos. Entre ajustes y risas silenciosas, ocurrió algo diferente. Rogelio rió de verdad por primera vez en mucho tiempo. Una risa ligera, casi olvidada, que surgió sin esfuerzo. Juanito se unió, mostrando sus dientes sucios, y en ese instante el espacio dejó de ser solo un lugar de trabajo. Se convirtió en un refugio. Mariana, que pasaba por el pasillo, se detuvo unos segundos y observó la escena. No dijo nada, simplemente capturó ese raro momento en su memoria. Un hombre roto encontrando la alegría de nuevo, y un niño abandonado descubriendo lo que era ser parte de algo. Cuando Rogelio guardó sus herramientas y apagó las luces, tuvo la certeza de que la bicicleta no era solo un objeto reparado, sino el símbolo de una nueva conexión que cambiaría su vida para siempre. Al día siguiente, Rogelio amaneció con un ánimo diferente. Su cuerpo aún cargaba con el peso de años de frustración, pero una inesperada ligereza lo impulsaba hacia adelante. Al llegar al taller, encontró a Juanito ya sentado en el escalón de entrada, con una tiza azul en la mano. Había dibujado un enorme coche de carreras en el suelo, con detalles que solo alguien obsesionado con Thyssen los motores podría imaginar.
Rogelio se detuvo un momento a observar. Los clientes que pasaban apartaban la mirada, algunos con desdén, otros con indiferencia, pero para Rogelio era como si ese rasgo infantil tuviera más valor que cualquier certificado colgado en la pared de don Ernesto. Sabía que allí había algo más que talento. Era la prueba de que el niño, a pesar del hambre y la exclusión, tenía todo un mundo dentro de su cabeza, esperando la oportunidad de ser revelado. A medida que avanzaba el día, la presión aumentaba. Don Ernesto volvió a llamar a Rogelio, esta vez con más firmeza. Le dijo que la presencia del chico manchaba la imagen de la tienda, que los clientes ya se habían quejado y que su paciencia tenía límites. Rogelio escuchó, intentando controlar las ganas de responder, pero por dentro le hervía la sangre. Al regresar al puesto, encontró a Juanito concentrado en un motor desarmado, analizando cada pieza con la calma de quien sabe que pisa terreno prohibido. Rogelio respiró hondo, consciente de que el siguiente movimiento podría costarle el puesto, pero no pudo evitarlo. Agarró una llave inglesa y se la entregó al chico, permitiéndole ajustar un simple detalle. Fue un gesto pequeño, casi invisible, pero cargado de significado. Por primera vez, Rogelio desafió abiertamente las órdenes de su jefe, y no lo hizo por rebeldía, sino porque creía que el chico merecía algo más que la calle y el olvido. Esa tarde, mientras Juanito trasteaba con el motor con la concentración de un relojero, Rogelio notó cómo cambiaban las miradas a su alrededor. Algunos empleados observaban con desdén, esperando que el chico cometiera un error para reírse. Otros simplemente lo ignoraban, prefiriendo creer que no pasaba nada. Pero lo que más impactó a Rogelio fue la facilidad con la que el chico sostenía la herramienta como si hubiera nacido con ella. No había prisa ni miedo, solo concentración absoluta. Cuando terminó, Rogelio arrancó el coche y el motor respondió con un rugido constante e impecable. Hubo silencio en el taller durante unos segundos, un silencio que transmitía sorpresa e incredulidad. Juanito simplemente bajó la vista, avergonzado por la tensión, y regresó a su rincón como si no hubiera hecho nada malo. Rogelio sintió que se le encogía el corazón. Sabía que estaba ante un prodigio que el mundo insistía en pasar por alto. Don Ernesto, al ser informado, apareció casi de inmediato. Su rostro era una máscara de frialdad, pero sus ojos no podían ocultar la irritación. En lugar de reconocer el acto, acusó a Rogelio de irresponsabilidad, diciendo que jugar con los coches de los clientes era inaceptable. Rogelio tragó saliva con dificultad, pero mantuvo la compostura. No era la primera vez que lo regañaban, pero esta vez el peso era diferente. No se trataba solo de él, sino de proteger la oportunidad de un niño que no tenía a nadie. Juanito observaba desde lejos, inmóvil, pero Rogelio pudo ver cuánto le afectaban esas duras palabras. Para el niño parecía una confirmación más de que, hiciera lo que hiciera, siempre sería visto como alguien que no pertenecía allí. Fue en ese momento que Rogelio tomó una decisión silenciosa. No permitiría que don Ernesto aplastara la esperanza que finalmente comenzaba a florecer en Juanito. A la mañana siguiente, la tensión aún flotaba en el aire. Rogelio entró al taller con el corazón apesadumbrado, consciente de que cada paso sería vigilado. Juanito ya estaba allí, sentado en el mismo rincón de siempre, pero esta vez la tímida sonrisa había desaparecido. Estaba serio, casi desconfiado, como si comprendiera que su presencia podía costar caro a quienes creían en él. Rogelio se acercó lentamente, le puso un sándwich envuelto en papel en la mano y simplemente dijo: «Come primero». Juanito obedeció en silencio, pero sus ojos reflejaban una mezcla de gratitud y miedo. Era la mirada de alguien que sabía que podía ser expulsado en cualquier momento, sin derecho a defenderse.
Rogelio reconoció esa mirada, pues la había tenido antes en su vida. A media tarde, durante una reunión improvisada con clientes, Juanito sorprendió a todos. Uno de los ingenieros hablaba de un problema con una camioneta importada y ofrecía soluciones complicadas y costosas, pero nada parecía resolverlo. Sin que nadie lo llamara, el chico se acercó y señaló un simple detalle, una manguera suelta que nadie había notado. La sala quedó en silencio. Rogelio se quedó paralizado un momento, temiendo la reacción, pero el cliente se inclinó para ver y confirmó que el chico tenía razón. El ingeniero se sonrojó. Don Ernesto intentó cambiar de tema, pero el impacto ya estaba hecho. Por primera vez, en público, Juanito demostró que no era solo un niño mendigando comida. Era alguien capaz de ver lo que los expertos pasaban por alto. Rogelio sintió un orgullo inmenso, pero también un escalofrío en la espalda. Sabía que, a partir de ese momento, don Ernesto no perdonaría esa exposición. Al final del 106 día, el taller parecía más tranquilo que de costumbre. Los empleados evitaban comentar lo sucedido, pero el episodio seguía fresco en la memoria de todos. Rogelio vio a Juanito sentado en un rincón, esta vez sin lápiz ni tiza. El chico se miraba las manos, como si intentara averiguar si había hecho algo mal. Rogelio se acercó y, sin decir mucho, le puso una pequeña llave inglesa en las manos. Juanito levantó la vista lentamente y por primera vez ese día sonrió levemente. Era una sonrisa, tímida pero llena de alivio. Era como si ese simple gesto dijera: «Tú perteneces aquí, digan lo que digan los demás». Rogelio sabía que no podía cambiar el mundo, pero sí la vida de un chico, y en ese momento decidió que lo haría. Al apagar las luces del taller, Mariana apareció con una bolsa de pan y 2 piezas de fruta. Se las entregó a Juanito y le susurró que eran las sobras de la recepción. El chico le dio las gracias con un rápido asentimiento, pero lo que llamó la atención de Rogelio fue la forma en que abrazó la bolsa, como si fuera un tesoro. De camino a casa, Rogelio no podía dejar de pensar en lo mucho que significaba algo tan sencillo para aquel chico. Él mismo recordaba las noches que perseguía trofeos, pero aún se sentía vacío. Ahora, una hogaza de pan y la oportunidad de trastear con motores parecían darle a Juanito más significado que cualquier premio. Fue en este contraste que Rogelio comprendió: lo que realmente te transforma no son los diplomas ni las riquezas, sino alguien que cree en ti cuando el resto del mundo te da la espalda. En los días siguientes, el taller adquirió un nuevo ritmo. Aún sin ser aceptado oficialmente, Juanito ya formaba parte de la rutina. Llegaba temprano, ordenaba las herramientas, limpiaba rincones olvidados y cuando tenía tiempo, garabateaba más dibujos en las paredes. Algunos empleados se acostumbraban a su presencia, otros seguían molestos, pero nadie podía negar el talento del chico. Rogelio, en silencio, comenzó a enseñarle trucos mecánicos básicos, como identificar el sonido de una correa desgastada o el olor a combustible mal quemado. Juanito lo absorbía todo como una esponja, repitiendo cada movimiento con precisión como si lo memorizara. No había cuaderno ni manual, solo observación y práctica. Y con cada éxito, Rogelio sentía que no solo estaba entrenando a un ayudante, sino que recuperaba en sí mismo la sensación de ser útil. A pesar de este progreso, la presión externa solo aumentó. La escuela del barrio ya había negado la matrícula de Juanito por falta de uniforme y tutores para firmar los papeles. Algunos clientes seguían quejándose de la presencia del niño y don Ernesto no perdía oportunidad para recordarle a Rogelio que esto podría costarle el trabajo. Una tarde, un padre arrogante trajo el coche de su hijo y al ver a Juanito limpiando herramientas, exigió que lo sacaran de inmediato. «No quiero que mi hijo... ver, esto es vergonzoso», dijo en voz alta, sin importarle si el niño lo oía.
Juanito, en silencio, bajó la cabeza y siguió limpiando, pero Rogelio vio que se le llenaban los ojos de lágrimas, y eso le desgarraba por dentro. Era como ver una escena de su propia vida repetirse, solo que ahora tenía la oportunidad de intervenir. Rogelio sabía que no podía cambiar la opinión de la sociedad, pero sí podía proteger el espacio que había construido para ese niño dentro del taller. Esa noche, Rogelio apenas pudo dormir. Dio vueltas en la cama, recordando el rostro de 1900. Juanito, intentando contener las lágrimas mientras lo humillaban, le traía recuerdos dolorosos de los días en que a él también lo trataban como invisible, lo descartaban por no tener el apellido ni el diploma adecuados. Sabía que si no hacía nada, el chico acabaría creyendo esas voces crueles y perdería la chispa que lo acompañaba. A la mañana siguiente, al llegar al taller, Rogelio tomó una decisión. Le enseñaría de verdad a Juanito, no solo tareas sencillas, sino todo lo que sabía. Si iba a arriesgar su trabajo, que fuera por algo que valiera la pena. Llamó al chico con discreción y comenzó a mostrarle secretos mecánicos que ni siquiera algunos ingenieros dominaban. Juanito aprendió rápido, con los ojos brillantes de entusiasmo, como si cada detalle fuera una revelación. Con el paso de los días, el vínculo entre ambos se hizo más evidente. Rogelio dejaba que Juanito tocara los motores, guiando sus movimientos, y le impresionaba la naturalidad con la que captaba el funcionamiento de las máquinas. Pronto, el chico identificaba problemas instintivamente, corrigiendo detalles que los mecánicos más experimentados pasaban por alto. Mariana observaba desde lejos y sonreía, viendo crecer su vínculo, pero lo más impresionante era cómo, a pesar de todas las dificultades, Juanito se mantuvo humilde. Nunca presumía, nunca intentaba llamar la atención. Todo lo hacía en silencio, como si simplemente quisiera aprender y retribuir la oportunidad que se le había brindado. Para Rogelio, esto era más que talento, era una prueba de carácter, y por primera vez en mucho tiempo sintió que no solo estaba sobreviviendo, sino participando en algo más grande, algo que finalmente le daba sentido a su propia historia. Un día, mientras reparaba un deportivo, Rogelio dejó que Juanito observara cada paso del proceso. El chico observaba con tanta atención que parecía memorizar hasta el movimiento de sus manos. Cuando Rogelio le pidió que identificara el problema, Juanito no dudó. Señaló un fallo en la inyección que los demás habían pasado desapercibidos. Rogelio lo probó y acertó. El chico apenas pudo disimular el brillo en sus ojos al darse cuenta de que lo había hecho bien. Fue un momento de discreto orgullo, pero para él significaba muchísimo. Algunos empleados empezaron a murmurar que Rogelio estaba perdiendo el tiempo con un chico de la calle, pero nada de eso importaba. Lo que importaba era que por primera vez Juanito era visto como alguien capaz, y eso lo cambió todo. Ese mismo día, después del trabajo, volvieron a trabajar en la bici que Juanito había traído. Era casi un ritual. Mientras Rogelio arreglaba los frenos, el chico ajustaba la cadena, y juntos se reían de nimiedades, como dos viejos amigos. Mariana pasó de nuevo por el pasillo y se quedó allí, observando la escena con lágrimas en los ojos. No era solo una bici a la que se arreglaba, era una familia improbable que se formaba en un taller donde, hasta hacía poco, solo existía la frialdad. Cuando terminaron, Juanito garabateó una frase corta en la pizarra. El motor también llora si nadie él escucha. Rogelio lo leyó en silencio y sintió un nudo en la garganta. No era solo un garabato infantil, era la expresión de alguien que entendía que incluso las máquinas tenían alma y que a veces solo necesitaban que alguien las escuchara. El impacto de las palabras escritas de Juanito se extendió sin que él se diera cuenta. Algunos empleados leyeron la frase en la pizarra y rieron,
Pero Rogelio permaneció serio, reflexionando sobre su significado. Era impresionante cómo un niño de 12 años podía traducir en pocas palabras algo que muchos adultos llevaban toda la vida intentando entender. En ese momento, Rogelio se dio cuenta de que Juanito no solo aprendía rápido, sino que también veía la mecánica con una mirada casi filosófica, sin sonar ensayado, simplemente genuino. Para él, un motor no era solo una máquina, era un ser vivo que necesitaba cuidados. Rogelio, que tantas veces había tratado los motores como una extensión de sí mismo en las carreras, se sintió comprendido como no se había sentido en años. Unos días después, esta conexión se puso a prueba. Durante la entrega de un coche a un cliente exigente, Juanito estaba cerca, sosteniendo una caja de herramientas. El cliente, al notar su presencia, se encargó de humillarlo a gritos, diciendo que el taller iba cuesta abajo por permitir que entraran niños de la calle. Las palabras golpearon fuerte a Juanito, pero esta vez no se quedó callado. Levantó el rostro y con voz firme simplemente respondió: «Un motor arreglado por mis manos no se queja de quién. Soy». La sala se quedó paralizada. Algunos empleados tragaron saliva con dificultad, otros rieron nerviosamente, pero Rogelio sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. El chico, con pocas palabras, había hecho más que defenderse. Había expuesto la hipocresía de todos los que lo juzgaban por su apariencia. Tras ese enfrentamiento, Juanito se ganó una especie de respeto silencioso dentro del taller. Nadie lo admitía abiertamente, pero la perspectiva había cambiado. Ya no era visto simplemente como el chico hambriento que se presentaba a limpiar herramientas, sino como alguien con voz. Rogelio notó el cambio y se sintió orgulloso, aunque también temía las consecuencias. Don Ernesto no lo dejó pasar, y de verdad que no. Llamó a Rogelio aparte y lo acusó de fomentar la insolencia. Dijo que no permitiría que un chico sin nombre ni futuro desestabilizara su taller. Rogelio escuchó en silencio, pero se fue con la decisión tomada. No abandonaría al chico, aunque eso significara perder su trabajo. Esa noche, antes de irse, Juanito sacó un papel grasiento de su mochila. En él garabateó una frase sencilla: «Si puedo arreglar bicicletas con, ojalá pudiera arreglar coches con amor». Rogelio lo leyó en silencio con los ojos encendidos. No respondió. Simplemente se guardó el papel en el bolsillo del mono como quien guarda un secreto preciado. Mariana, que observaba desde lejos, se dio cuenta de que algo grande estaba sucediendo. No se trataba solo de reparaciones de motores, se estaban reparando vidas. Rogelio, que hasta hacía poco se había sentido invisible, ahora encontraba sentido a la responsabilidad de proteger a ese niño. Y Juanito, que solo quería comida a cambio de trabajo, ahora había encontrado algo mucho más grande. Alguien que por fin creía en él. Al día siguiente, Rogelio dio un paso que lo sorprendió, incluso a él mismo. Delante de todos, anunció que Juanito sería tratado como aprendiz oficial, incluso sin contrato, incluso sin uniforme. Fue una decisión arriesgada, casi una afrenta directa a don Ernesto, pero sabía que ya no podía dar marcha atrás. Los empleados se miraron, algunos riendo, otros negando con la cabeza en señal de desaprobación. Pero Juanito se quedó paralizado, sin saber cómo reaccionar. Se le llenaron los ojos de lágrimas y por primera vez pareció creer de verdad que pertenecía allí. Rogelio le puso un destornillador en la mano y simplemente dijo: «Hoy empiezas de verdad». Y así, sin ceremonia alguna, el niño pasó de ser invisible a alguien que tenía un nombre dentro del taller. Don Ernesto, al enterarse de lo sucedido, estalló. Llamó a Rogelio a su oficina y le dejó claro que no aceptaba la decisión. Dijo que si el chico se quedaba allí, Rogelio podría dar por terminado su trabajo. Pero Rogelio no se acobardó. Respondió con firmeza que prefería perder
su trabajo que perder su dignidad. Era la primera vez que se enfrentaba a Ernesto de frente, sin miedo, y en el fondo sintió una extraña sensación de libertad. Sabía que podía irse sin nada, pero ya no cargaría con el peso de su omisión. Juanito, escuchando la discusión desde lejos, comprendió que alguien por fin estaba dispuesto a luchar por él, y esa comprensión valía más que cualquier plato de comida que hubiera recibido. La decisión de Rogelio cambió el ambiente del taller de inmediato. Algunos compañeros empezaron a mirarlo con recelo, otros con respeto, pero nadie permaneció indiferente. Mariana fue la única que mostró un apoyo explícito. Trajo un uniforme viejo olvidado en el almacén y se lo adaptó a Juanito, lavándolo y cosiéndolo lo mejor que pudo. Cuando el chico se puso ese uniforme por primera vez, aunque le quedaba grande, parecía otra persona. Le brillaban los ojos y se irguió como si por fin tuviera un lugar legítimo que ocupar. Rogelio observaba en silencio, sintiéndose orgulloso, pero también con una enorme responsabilidad. Ahora no se trataba solo de enseñar mecánica, se trataba de proteger un futuro que, sin él, podría verse aplastado por las calles y el abandono. Esa misma semana, Juanito volvió a sorprender a todos. Durante una inspección rutinaria de un auto de lujo, identificó un problema grave que podría haber causado un accidente. El cliente, incrédulo, pidió ver el defecto y el niño se lo mostró con calma, explicando cómo lo había notado. Fue un momento impactante para todos. Un niño de 12 años corrigiendo a ingenieros experimentados. Don Ernesto intentó restarle importancia, diciendo que había sido suerte, pero el cliente, impresionado, elogió al niño delante de todos. Juanito, tímido, bajó la cabeza, pero la sonrisa disimulada delató su orgullo. Rogelio respiró hondo, sabiendo que esto era solo el comienzo, y por primera vez en mucho tiempo sintió que, a pesar de todas las dificultades, algo verdaderamente bueno estaba naciendo. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión constante. Don Ernesto no ocultaba su insatisfacción y a la menor oportunidad lanzaba comentarios venenosos para dejar claro que Rogelio estaba jugando contra su propia suerte. Aún así, Juanito se mantuvo firme, llegando temprano y dedicándose como si el taller fuera su segundo hogar. El chico ya no se limitaba a arreglar herramientas o limpiar piezas. Ahora participaba en reparaciones, opinaba sobre diagnósticos e incluso sugería soluciones sencillas que ahorraban tiempo y dinero. Algunos empleados empezaron a reconocer su utilidad, aunque a regañadientes. Rogelio observaba todo con orgullo, pero también con aprensión, sabiendo que la mecha con Ernesto podía estallar en cualquier momento. Una tarde lluviosa, ese enfrentamiento finalmente llegó. Un cliente importante entró en la tienda y encontró a Juanito debajo de un coche, ayudando a Rogelio. Enfurecido, le exigió a Ernesto una explicación sobre cómo un chico se supone que debería estar trabajando en un coche de lujo. El dueño del taller aprovechó el momento para dar un ultimátum. O Juanito se iba inmediatamente, o Rogelio perdería su trabajo. El silencio que siguió fue denso. Juanito, cubierto de grasa y con las manos temblorosas, intentó alejarse, creyendo que lo mejor era desaparecer para no hacerle daño a Rogelio. Pero antes de que pudiera dar un paso más, Rogelio alzó la voz por primera vez en años. Dijo que si en el taller no había espacio para alguien con el talento y la valentía de Juanito, entonces tampoco había espacio para él. Fue un shock para todos. Y en ese momento, por primera vez, Rogelio sintió que ya no solo defendía al chico, sino que se defendía a sí mismo. El cliente, al observar la escena, pidió escuchar al chico antes de tomar una decisión. Juanito, con la voz entrecortada, explicó lo que había identificado en el coche. Un detalle
que podría comprometer la seguridad de la familia del hombre. Lo demostró con calma, señalando la parte exacta, y Rogelio confirmó cada palabra. El silencio que siguió fue roto por el propio cliente, quien miró a don Ernesto y dijo que confiaba más en la explicación del chico que en las excusas de la tienda. Ernesto se sonrojó de ira, pero no pudo replicar delante del hombre que pagaba las cuentas. Rogelio sintió un inmenso alivio, y Juanito, aún temblando, esbozó una tímida sonrisa, como si hubiera demostrado que su valor no dependía de apellidos ni de ropa cara. Después de 1900, este episodio, el taller nunca volvió a ser el mismo. Don Ernesto, disgustado, ya no pudo ocultar la utilidad del niño. Mariana, conmovida, empezó a llamar él al rincón donde Juanito guardaba sus dibujos. El rincón de Juanito. Allí se acumulaban bicicletas viejas, motores desmantelados y papeles garabateados con sueños de coches de carreras. Poco a poco, ese espacio frío empezó a adquirir una atmósfera diferente, casi familiar. Los empleados que antes se burlaban de él, ahora le pedían ayuda, con pequeñas reparaciones. Rogelio lo observaba todo con silencioso orgullo, sabiendo que presenciaba algo inusual. Un niño invisible que se volvía indispensable ante los ojos de todos. Era más que justicia, era la prueba de que cuando alguien se deja ver de verdad, puede prosperar en cualquier terreno, por hostil que parezca. Con el tiempo, ese pequeño rincón del taller se convirtió en un símbolo de resistencia. El rincón de Juanito siempre estaba lleno de trozos de cartón llenos de garabatos, bicicletas desmontadas e incluso algunas herramientas que él mismo reparaba cuando nadie lo veía. Los clientes empezaron a notarlo y a preguntar quién era el chico. Algunos seguían con desdén, pero otros se impresionaron al descubrir que ayudaba con los diagnósticos. Mariana, orgullosa, empezó a contar anécdotas sobre su talento, y esto hizo que el nombre de Juanito circulara, aunque tímidamente, más allá de aquellos muros. Rogelio observó este movimiento y sintió que, incluso sin quererlo, el chico ganaba terreno con la única arma que tenía, la dedicación genuina. A pesar de esto, don Ernesto se mantuvo reticente. Para él, cada cumplido al chico era una afrenta personal, como si su poder fuera cuestionado. En las reuniones internas evitaba mencionar a Juanito, fingiendo que no existía, pero el silencio ya no borraba la realidad. Los resultados hablaban por sí solos. Los autos salían más rápido del taller. Los clientes regresaban satisfechos y parte de esto provenía de la mirada atenta del chico. Rogelio comprendía que la batalla aún no estaba ganada, pero ya no tenía miedo. Sabía que, aunque Ernesto intentara borrar ese brillo, Juanito ya había dejado una huella imborrable. Y en el fondo, eso era todo lo que quería: asegurarse de que el chico no fuera solo otro nombre olvidado en las calles de la Ciudad de México. Un sábado por la mañana, cuando el taller estaba más vacío, Rogelio encontró a Juanito solo en el rincón, concentrado en dibujar un coche de carreras con tiza roja y blanca. Sus trazos eran firmes, llenos de detalles técnicos, como si ya estuviera visualizando el coche de sus sueños. Rogelio se acercó en silencio y durante unos minutos simplemente observó. Se dio cuenta de que, para el niño, ese rincón no era solo un espacio físico, era un refugio, un lugar donde podía existir sin ser juzgado. Rogelio sintió una opresión en el pecho al recordar cómo él también tuvo una vez grandes sueños que las circunstancias frustraron. Pero a diferencia de él, Juanito aún tenía tiempo, y fue esta conciencia la que le dio la fuerza para luchar contra todo y contra todos, solo para que el niño no corriera la misma suerte. Ese mismo día, un momento inesperado selló su relación. Una clienta llegó quejándose de que su coche hacía un ruido extraño.
Mientras los mecánicos lo evaluaban sin éxito, Juanito se acercó con cautela y pidió escuchar el motor. La mujer, sorprendida, lo permitió. Él inclinó la cabeza, cerró los ojos unos segundos y luego señaló el cinturón. Rogelio lo probó y confirmó. Estaba desgastado. La clienta, impresionada, le dio las gracias al chico e incluso dejó una propina, que Juanito intentó devolverle de inmediato. Rogelio le tomó la mano y le dijo que la aceptara. Fue un momento sencillo, pero conmovedor. Por primera vez, alguien de fuera reconoció y premió su talento. Y en esa mirada de gratitud y nerviosismo, Rogelio vio germinar la semilla de un futuro diferente. El talento de Juanito empezó a correr la voz inesperadamente. Algunos clientes hablaban entre ellos de el chico que arreglaba lo que los adultos no veían. Mariana incluso oía a la gente de recepción preguntar por él directamente, como si fuera un miembro oficial del equipo. Don Ernesto lo detestaba, pero no podía evitarlo. Con cada intento de borrarlo, surgía un nuevo episodio en el que el chico demostraba su habilidad. Para Rogelio, esto era la confirmación de que había acertado al retarlo. El chico ya no era solo una presencia tolerada, sino alguien que transformaba el funcionamiento mismo del taller. Era imposible no notar que la frialdad de ese espacio daba paso poco a poco a algo más humano. Aún así, la lucha interna de Rogelio no terminó. Aún albergaba el miedo de perder su trabajo, de ver a Ernesto encontrar la manera de deshacerse de él y del niño. Pero cada vez que veía a Juanito encorvado sobre un motor, con los ojos brillantes de curiosidad y las manos ágiles, ese miedo se desvanecía. Era como si, al enseñarle al niño, también se estuviera reconstruyendo desde dentro. Mariana reforzaba este sentimiento recordándole en una conversación informal que a veces la vida ofrece segundas oportunidades de maneras inesperadas. Para Rogelio, Juanito era precisamente eso, la oportunidad de no dejarse borrar para siempre. Y para el niño, Rogelio era más que un maestro. Era la prueba de que alguien podía creer en él sin pedir nada a cambio. Con el tiempo, el rincón de Juanito se convirtió en parte oficial del taller. Era imposible ignorar los dibujos en las paredes y las bicicletas desmontadas apiladas junto a los motores de lujo. Los clientes curiosos preguntaban y se alegraban al saber que ese espacio pertenecía a un niño de apenas 12 años. Algunos incluso traían bicicletas viejas solo para que las arreglara, como si fuera un ritual secreto. Don Ernesto, disgustado, no pudo hacer nada ante la respuesta positiva. Rogelio observaba con silencioso orgullo. Vio en el rostro de Juanito la alegría de quien por primera vez tenía algo que podía llamar suyo. No era lujo, no era estatus, sino pertenencia. Un día, Juanito dejó una nota pegada en la pared. Gracias por ser un gusano. Rogelio leyó esas 3 palabras y sintió una opresión en el pecho. Era simple, pero contenía la historia completa de un niño invisible que finalmente había sido reconocido. En ese momento se dio cuenta de que no era solo el niño el que estaba cambiando, él también se estaba transformando. El peso de 25 años de frustración comenzaba a dar paso a algo más ligero, casi como la esperanza. Mariana, al ver la nota, sonrió con lágrimas en los ojos. Para ella, ese rincón del taller ya no era solo un espacio físico, era un recordatorio diario de que incluso en lugares fríos y arrogantes, los gestos sencillos podían redimir vidas enteras. Unas semanas después, el taller recibió una visita inesperada. Un antiguo compañero de carreras de Rogelio. Desconocía los detalles de la caída de su amigo, pero al entrar y ver a Rogelio enseñando a un niño de la calle a reparar un motor, se quedó atónito. Preguntó en voz baja quién era el chico. Rogelio simplemente respondió, mi aprendiz. No necesitó decir nada más.
El hombre observó a Juanito durante unos minutos y, al ver su concentración y habilidad, no pudo contener un sincero cumplido. Juanito se sonrojó, sin saber cómo reaccionar. Pero este reconocimiento de un extraño fortaleció aún más la confianza que comenzaba a florecer en su interior. Para Rogelio, fue como si el pasado y el presente finalmente se hubieran reconciliado, abriendo camino a un futuro que nunca había imaginado. Ese mismo día, mientras cerraban la tienda, Juanito se quedó unos minutos más, garabateando en la pared. Rogelio se acercó y vio que no dibujaba un coche, sino dos figuras, un hombre y un niño, ambos con overoles, trabajando codo con codo. Debajo, escribió con letras torcidas: familia. Rogelio sintió un nudo en la garganta. No respondió. Simplemente pasó la mano por la cabeza del niño y grabó ese momento en su memoria. Se dio cuenta de que el vínculo entre ellos ya había trascendido cualquier barrera laboral o académica. Juanito no solo estaba aprendiendo sobre motores, estaba descubriendo lo que era formar parte de algo, lo que era tener a alguien que no lo abandonara. Y Rogelio, en el fondo, también estaba siendo rescatado por ese niño. Con el paso de los meses, el rincón de Juanito se convirtió en una parte viva del taller. Los clientes ya entraban preguntando por el chico, y algunos incluso traían a sus hijos pequeños a verlo trabajar, como si fuera una inspiración silenciosa. Rogelio observaba todo con una mezcla de orgullo y responsabilidad, sabiendo que cada día daba un paso más hacia el futuro del chico. Don Ernesto, derrotado por el reconocimiento público, ya no se atrevía a intentar expulsarlo, simplemente fingía indiferencia. Pero lo cierto es que el taller se había humanizado desde la llegada de Juanito. Incluso los empleados más fríos habían cambiado su tono, y muchos ahora le preguntaban su opinión sobre problemas que antes tardaban horas en resolver. Era imposible negarlo. El chico había transformado el lugar. Una noche lluviosa, mientras cerraban el taller, Rogelio sirvió arroz, huevos y tortillas en el rincón improvisado de la cocina. Él y Juanito comieron en silencio durante unos minutos, hasta que el niño sacó un papel grasiento de su bolsillo. En él había escrito: gracias por darme un lugar. Rogelio lo leyó y no pudo responder. Simplemente puso su mano sobre la del niño y se quedó allí, inmóvil, dejando que el gesto hablara por sí solo. Mariana entró en la cocina en ese momento y presenció la escena. Sonrió, conmovida, sabiendo que presenciaba algo inusual, dos destinos rotos que al encontrarse se recomponían como motores que se reinician tras años de inactividad. Pasó el tiempo y el taller se forjó una nueva reputación. Ya no era solo un lugar para autos de lujo, impecablemente reparados, sino también el espacio donde un niño prodigio formaba parte del equipo. El corncón de Juanito se convirtió en un punto de interés, con diseños renovados semanalmente y bicicletas en constante reparación. Para los clientes, aportaba un toque humano a un ambiente que antes parecía frío y distante. Para Rogelio, era más que eso. Era la prueba viviente de que un simple gesto puede cambiar el curso de dos vidas. A veces, observaba trabajar al niño y pensaba en cómo el destino le había puesto ese encuentro en el camino, casi como una segunda oportunidad que nunca esperó. Pero a pesar de su progreso, las cicatrices de la dura vida de Juanito nunca desaparecieron por completo. A veces, en medio de su trabajo, se detenía unos segundos, como recordando todo lo vivido en la calle. Era en esos momentos que Rogelio se acercaba en silencio, ofreciéndole un plato de comida, unas palabras breves o simplemente una mirada que decía: no estás solo. Y el niño volvía a sonreír, volviendo a su trabajo con energía. Mariana, que seguía de cerca esta rutina, sabía que esas cicatrices nunca desaparecerían. Pero también sabía que ya no definían quién era Juanito. Ahora tenía un hogar,
una familia improvisada y un futuro que nadie podía negarle. Corncón de Juanito seguía allí, ahora más organizado, con estanterías improvisadas y motores guardados junto a las bicicletas. El niño ya no era tan pequeño, pero conservaba el mismo brillo en los ojos cada vez que giraba. Una llave inglesa. Los clientes recordaban con cariño la vez que lo vieron esconderse tímidamente tras sus herramientas y se asombraban de cuánto había crecido. Rogelio, ahora con más arrugas y un ritmo más lento, observaba atentamente, sintiendo que el taller por fin se había convertido en el lugar que siempre había soñado. No un espacio de frío lujo, sino un refugio donde se fundían el trabajo y el cariño. Para él, cada dibujo de un coche en las paredes era como una medalla invisible, un recordatorio de que la vida se podía arreglar, pieza por pieza. Lo más impactante, sin embargo, era el vínculo que los unía. Ya no necesitaban muchas palabras. Una mirada bastaba para entenderse. El viejo dolor de Rogelio se había transformado en orgullo y la soledad de Juanito en pertenencia. Las cicatrices del pasado seguían ahí, pero ahora formaban parte de una historia más grande, escrita por ambos. Quienes entraban al taller quizás solo veían motores y coches caros, pero quienes prestaban atención veían algo más profundo. La prueba de que cuando alguien decide creer en alguien invisible, no solo cambia una vida, sino que se salvan dos a la vez. Y en el fondo, esta era la mayor victoria que Rogelio y Juanito pudieron haber alcanzado. Con el tiempo, el nombre El Chico de la Bicicleta se convirtió casi en una leyenda local. Algunos lo usaban como broma, otros como ejemplo, pero para Rogelio tenía un profundo significado. Era el vívido recuerdo del día en que un niño hambriento entró al taller simplemente pidiendo un plato de comida y lo cambió todo. Ese niño no solo reparó cadenas y motores, sino que también reconstruyó a un hombre que ya se había dado por vencido. El contraste entre el frío del taller y la tímida sonrisa de Juanito demostraba que a veces lo que falta no es técnica ni dinero, sino alguien dispuesto a mirar más allá de las apariencias. Hoy, si entras en ese garaje, verás coches caros, clientes exigentes y mecánicos ajetreados. Pero si prestas atención, notarás en la esquina un espacio lleno de bicicletas viejas, dibujos tachados y marcas de tiza que nunca se han borrado. Este es el Rincón de Juanito, el lugar donde comenzó una historia que no cabe en contratos ni diplomas. Rogelio y Juanito caminan uno al lado del otro, cada uno con sus propias cicatrices, pero ahora sin soledad. La vida continuó, como siempre, pero dejó marcas que nunca desaparecerán. Y cualquiera que pase por allí siente, incluso sin saber cómo explicarlo, que en ese espacio frío nació algo raro, una familia improbable construida con motores, pedazos de pan y el coraje de creer en lo invisible. Al final, lo que quedó no fueron solo autos reparados, sino vidas reconstruidas. El Rincón de Juanito nos recuerda que una sola mirada de confianza basta para transformar la exclusión en pertenencia. Y les pregunto, ¿cuántos Juanitos siguen invisibles a nuestro alrededor, esperando una oportunidad? Si esta historia te conmovió, dale me gusta al video. Suscríbete al canal, activa la campanita y compártela con quien necesite escucharla. Nos vemos la próxima vez que nos sumerjamos en las sombras de la historia.